Hola a todos. Bueno, empezamos el vídeo 1 del bloque de probabilidad. Los alumnos de segundo de bachiller científico tendríais que ver este vídeo después de ver todos los vídeos de geometría, ¿vale? Es el bloque que va después de la geometría. Vale, este primer vídeo que voy a colgar de probabilidad quizá es un poco más teórico porque hay que definir ciertos conceptos. Y me ha gustado mucho este libro de texto por cómo venían explicadas las cosas, entonces voy a utilizarlo en alguno de los vídeos, aunque la teoría también la tenéis explicada en el manual. Entonces deberíais de seguir un poco, de intentar seguir un poco las dos cosas. ¿Vale? Bien, entonces empezamos definiendo cosas. Primero quería definir lo que es una experiencia aleatoria, ¿vale? Un suceso aleatorio o un experimento aleatorio. Vale, con un ejemplo lo vais a entender muy bien. Si yo lanzo una piedra al suelo y quiero calcular lo que tarda la piedra en tocar el suelo, ese es un experimento cuyo resultado sí que se puede predecir, se puede medir. Entonces yo tengo instrumentos para medir el tiempo que tarda en llegar al suelo. En cambio, si yo lanzo un dado, no sé qué resultado voy a obtener con toda seguridad. Si cojo una carta de una baraja, no sé qué carta voy a sacar. Entonces sí que puedo definir la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un 6 o la probabilidad de que al sacar una carta de una baraja sea un rey. Pero solo defino la probabilidad, no defino con seguridad cuál es el resultado que voy a obtener. Entonces, las probabilidades siempre se calculan sobre experimentos aleatorios, es decir, sobre experimentos cuyo resultado no se puede predecir con total seguridad. Por eso calculamos la probabilidad de que ocurran, no la seguridad de que ocurran, sino la probabilidad de que ocurran. ¿Vale? Bien, nosotros para empezar vamos a empezar con experimentos aleatorios sencillos. Normalmente van a aparecer el lanzamiento de dados, extraer cartas de una baraja, urnas con bolas de distintos colores. Entonces ya sabéis que muchas veces en selectividad y en los ejercicios nos aparecen cartas, nos aparecen dados, nos aparecen monedas también, nos aparecen urnas con bolas, etc. Entonces esos experimentos aleatorios son los más sencillos por los que vamos a empezar. ¿Vale? Bien, después de definir lo que es un experimento aleatorio, me gustaría enseñaros esta tabla donde se habla de cosas o de terminología que después va a aparecer y que deberíais estar pues eso, relacionados con esa terminología. Vale, tenemos unión, intersección, complementario y suceso incompatible. Vale. La unión de dos sucesos significa que si estoy calculando la unión de A y B, o ocurre A o ocurre B, o ocurren los dos, ¿vale? Por eso os he puesto aquí que unión es sinónimo de O. Probabilidad de A unión B es o A o B. Por ejemplo, si sacamos dos cartas de una baraja, ¿cuál es la probabilidad de que salgan oros o copas? Probabilidad de oros o copas es o que me salgan oros o que me salgan copas. Eso se simbolizaría a través de la unión, ¿vale? En cambio, intersección es una U cerrada hacia abajo y el sinónimo de intersección es una I, la conjunción I. Probabilidad de A intersección B es que se produzca A y B. La probabilidad de A intersección B es que ocurra A y ocurra B, ¿vale? Los dos sucesos ocurren simultáneamente, ¿vale? Por ejemplo, si sacamos una carta de una baraja, ¿cuál es la probabilidad de que sea oros y rey? Se tienen que cumplir las dos cosas a la vez. Solamente hay una carta que sea oros y rey, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar par y mayor que 3? Pues se tienen que cumplir las dos cosas, que sea par y mayor que 3, ¿vale? Bien, suceso complementario. Suceso complementario es sinónimo de contrario. Aquí en el libro simbolizan el complementario con una coma, A'. Yo lo suelo llamar AC, suceso complementario, ¿vale? Entonces,
lanzamos un dado. ¿Cuál es el complementario de par? Pues el complementario de par es impar, el contrario, ¿vale? ¿Cuál es, al lanzar un dado, la probabilidad de menor o igual que 3? La probabilidad de menor o igual que 3 es 3 sobre 6. Y la contraria o complementaria será mayor que 3, ¿vale? Bien, entonces el suceso complementario o contrario se simboliza con la C, ¿vale? Y significa que no se cumple A y por lo tanto se cumple A complementario. Son contrarios, ¿vale? Bien, y sucesos incompatibles. Los sucesos incompatibles son dos sucesos que no tienen ningún elemento en común, ¿vale? Por ejemplo, si yo saco una carta de una baraja y os digo cuál es la probabilidad de que sea oros y copas. Pues la probabilidad es 0. No hay ninguna carta que sea oros y copas a la vez. Entonces, oros y copas son dos sucesos incompatibles. En cambio, si os digo, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de una baraja sea figura y bastos? Pues hay 3 figuras que son bastos. Entonces, esos no son incompatibles, son compatibles porque tienen elementos en común. Hay 3 cartas que son figura y bastos a la vez, ¿vale? Entonces, sucesos incompatibles son los que no tienen ningún elemento en común, ¿vale? Bien, luego os he señalado, esto no aparece mucho, no se utiliza mucho, pero por si acaso os he señalado las leyes de Morgan, ¿vale? Porque igual en algún ejercicio de cálculo de probabilidad la podéis utilizar, ¿vale? La tenéis aquí señalada y luego os lo he escrito con mi letra, ¿vale? Las leyes de Morgan me dicen que el complementario de la unión de dos sucesos es igual a la intersección de uno y el otro, ¿vale? Repito, el complementario de la unión de dos sucesos es igual a la intersección de uno con el otro. Y el complementario de la intersección de dos sucesos es igual a la unión de los complementarios, ¿vale? Bien, lo tenéis escrito en letra aquí. El complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Y el complementario de la intersección es la unión de los complementarios, ¿vale? Lo digo porque igual en algún ejercicio aparece, simplemente para que os suenen lo que son las leyes de Morgan. Y si en algún momento las utilizo, volveré a hacer referencia a ellas, ¿vale? Bien, seguimos. Bien, axiomas o cosas que hay que tener en cuenta en relación con la probabilidad, ¿vale? La probabilidad de que ocurra algo siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces, no os puede dar en un ejercicio una probabilidad negativa. Si os da un resultado de probabilidad negativa es porque habéis hecho algo mal, ¿vale? Entonces, siempre la probabilidad me va a dar un número mayor o igual que 0. Me puede dar 0 también. Vale, la probabilidad la medimos en decimal, en fracción o en porcentaje, ¿vale? Yo puedo decir que hay una probabilidad del 20% de que mañana llueva. O puedo decir que hay una probabilidad de 0,2 de que mañana llueva. O puedo decir que hay una probabilidad de 2 sobre 10 de que mañana llueva, ¿vale? Bien, otro axioma, otra cuestión importante. Si dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión de ellos es igual a la suma de probabilidades. Por ejemplo, hemos dicho que dos sucesos incompatibles eran copas y oros al sacar una baraja, ¿vale? Entonces, si yo os pregunto cuál es la probabilidad de copas unión oros, es o que salga copas o que salga oros. Entonces, sumaríamos la probabilidad de copas más la probabilidad de oros, ¿vale? Entonces, no hay ninguna carta que sea copas y oros a la vez. Por lo tanto, la probabilidad de la unión de las dos es la probabilidad de una más la probabilidad de la otra, ¿vale? Y luego también os señalo que la probabilidad total es 1, ¿vale? Por ejemplo, cuando lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar menos de 7? Pues la probabilidad de sacar menos de 7 cuando lanzo un dado es el 100%, es un 1, ¿vale? Bien, y luego os he subrayado esto. En esencia, estas tres propiedades indican
que que la cantidad total de probabilidad es igual a 1 y se reparte aditivamente entre los distintos sucesos. Por tanto, la probabilidad de cada suceso es un número comprendido entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces, en todos los ejercicios de cálculo de probabilidades, el resultado os tiene que dar entre 0 y 1. Puede ser 0, puede ser 1 y puede ser cualquier cifra decimal entre 0 y 1. Si no os queda un resultado entre 0 y 1, es que habéis hecho algo mal. En un ejercicio no me puede dar una probabilidad igual a 2. ¿Vale? Bien, algunas cuestiones importantes. La probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad del original. ¿Vale? Por ejemplo, hemos dicho que par e impar al lanzar un dado eran complementarios. Entonces la probabilidad de par es 1 menos la probabilidad de impar. O al revés, la probabilidad de impar es 1 menos la probabilidad de par. Vale. La probabilidad del conjunto vacío es 0. Por ejemplo, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 7? Pues 0. ¿Vale? Bien. Luego, si estoy calculando la probabilidad de la unión y los sucesos son compatibles, hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo os digo, sacamos una carta de una baraja, ¿cuál es la probabilidad de sacar rey o copas? Rey o copas sería la probabilidad de rey más la probabilidad de copas menos la probabilidad del rey de copas, que tiene las dos características y que la tenemos que restar, porque si no le estaríamos sumando dos veces, ¿vale? Probabilidad de rey o copas es probabilidad de rey más probabilidad de copas, pero claro, el rey de copas está señalado aquí y aquí, con lo cual le tengo que quitar una vez, ¿vale? Eso solamente pasa cuando los sucesos son compatibles, que tengo que quitar los elementos que son comunes a los dos sucesos. ¿Vale? Repito, rey o copas sería rey más copas menos el rey de copas, que le tengo que quitar porque si no le estaría contando dos veces. ¿Vale? Bien, continúo en el siguiente vídeo con más conceptos. Un saludo, gracias.